Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Carlos Ibarra Cobas, soy residente del curso de infectología y como parte del temario de nosología continuaremos con el tema de infección por VIH. Dentro del contenido hablaré sobre el VIH y la disminución de la densidad mineral ósea con y sin tratamiento antirretroviral, las afecciones articulares más comunes, la incidencia de infecciones óseas y los factores de riesgo que existen para progresión a osteomielitis crónica y algunos temas diversos. A manera de introducción, existen en el mundo 37 millones de personas que viven con VIH. En el país, y de acuerdo al último boletín epidemiológico, se registran 213.600 personas que viven con VIH en México. En el hemisferio occidental, el 75% de las personas son del género masculino, mientras que en México esto es del 82%. El grupo etario, eh, que abarca casi el 50% de las infecciones, es aquel que abarca de los 20 a los 44 años de edad. Esto es importante porque probablemente dentro de algunos años esto será más frecuente debido a la transición epidemiológica. Es importante tomar en cuenta que en el país es común encontrar deficiencias nutricionales, sobre todo de vitamina D, y en este mismo grupo etario es común el uso de tabaco y alcohol. Estas tres situaciones son factores de riesgo para enfermedad ósea por sí solos, independientes del VIH, y que existe una disminución fisiológica de la densidad mineral ósea a partir de la quinta década. Los mecanismos propuestos de pérdida de la densidad mineral ósea incluyen la infección de osteoclastos, lo cual va a llevar a una activación acelerada de los mismos, que va a producir enfermedad osteolítica. La glucoproteína 120 induce apoptosis de osteoblastos, por lo tanto se va a inhibir o se va a retrasar la formación de hueso. Y la proteína GACP55 disminuye la osteogénesis por células madre mesenquimales. Estas dos cosas, junto con la enfermedad osteolítica, va a producir una disregulación o una pérdida del equilibrio eh, entre la formación de hueso y entre la osteólisis. Y finalmente, la regulación a la alza de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa y la cateína WNT beta. En esta imagen eh, observamos que la infección por VIH, conocemos que sus receptores están en las células TCD4 y esta interacción va a llevar a una pérdida de la coestimulación de las células B. Al haber esta pérdida de la coestimulación, lo que va a pasar es que las células B va a proliferar la, la activación del rank L, lo cual va a activar osteoclastos y va a producir destrucción de hueso, y a la vez inhibe la producción de osteoprotegerina, que va a activar osteoblastos y se retrasa la formación de hueso. Los factores de riesgo establecidos para osteoporosis y fractura, bueno, dentro de los factores de riesgo tradicionales que lo puede presentar cualquier persona independientemente de su estatus de VIH, va a ser la edad. Ya comentábamos que mayores de la quinta década de la vida, la raza blanca, personas con bajo índice de masa corporal, antecedente de fractura previa, abuso de alcohol, uso de tabaco, uso de glucocorticoides y de inhibidores de la bomba de protones, y uso de anticonvulsivantes, ciertas comorbilidades y el riesgo de caídas o síndrome de caídas. Dentro de los que son relacionados al VIH, va a ser
la terapia antirretroviral, la coinfección con hepatitis B o C, bajo conteo de CD4, hipogonadismo masculino, estados de inflamación crónica, déficit de la hormona del crecimiento y abuso de otras sustancias diferentes al tabaco y al alcohol. Este es un metaanálisis publicado desde el 2006 en el que se incluyeron hasta 11 estudios con casi cerca de 800 pacientes, donde ya se observaba y desde ese entonces ya se conoce que la prevalencia de osteoporosis definida mediante una densitometría con T-score menor de 2.5 es mayor en las personas que están infectadas con VIH que en las que no lo están. Asimismo, eh, es mayor en las personas que reciben tratamiento antirretroviral que las que no lo reciben. Y dentro del tratamiento antirretroviral, desde el 2006 se había postulado que el uso de inhibidores de la proteasa confería mayor riesgo para la disminución de la densidad mineral ósea. ¿Cuál es el impacto de la terapia antirretroviral? Bueno, se sabe que la disminución de la densidad mineral ósea es más acusada o es más importante en los primeros 2 años de iniciada la terapia antirretroviral. Se calcula que el promedio es entre 4 a 6% de la densidad mineral ósea medida en cadera y en columna. Sin embargo, pasados estos 2 años de iniciada la terapia, existe una estabilización e incluso puede haber incremento de la densidad mineral ósea con el uso sostenido de la terapia. Algo muy sonado y que en el último año tomó mucha importancia aquí en México es la modificación de las terapias de tenofovir, en el que era muy bien sabido, o es muy bien sabido, que tenofovir disoproxil fumarato tiene mayor eh, relación con la pérdida de la densidad mineral comparado con la nueva molécula que es tenofovir-alafenamida. También existe una mayor incidencia de densidad mineral ósea con el uso de IP, de inhibidores de proteasa, mientras que parece ser que el uso de inhibidores de integrasa, concretamente raltegravir, que es el con el que se tiene más experiencia, produce un efecto neutro o incluso incremento de la densidad mineral ósea. Dentro de los antirretrovirales, TDF produce hiperparatiroidismo secundario debido a un incremento de las pérdidas renales de fosfato. Efavirenz, por su parte, afecta el metabolismo de la vitamina D, un mecanismo similar al de los inhibidores de proteasa, aunque estos últimos se relacionan más con un incremento de los marcadores de resolución ósea. La diferencia que existe entre TDF y TAF es que el TAF primero se hidroliza y posteriormente se fosforila intracelular, lo que va a producir que existan concentraciones 20 veces mayores en el compartimento intracelular, y a su vez la posología se indica menor porque existe menor concentración extracelular de TAF a comparación de TDF, lo que hace que la exposición del fármaco en diferentes órganos sea menor. Este es un estudio publicado recientemente en el que se comparó la efectividad, la eficacia virológica de TAF contra TDF y a su vez los desenlaces a nivel óseo y renal. En este estudio eh, se, se le utilizaron 869 pacientes a recibir TAF, eh, 869 pacientes a realizar un switch hacia la combinación de TAF con integravir, cobicistat y emtricitabina, y 428 pacientes continuaron con el régimen que tenían, el cual era a base de tenofovir disoproxil fumarato más emtricitabina, y el tercer componente era atazanavir con ritonavir, atazanavir con cobicistat, el vitegravir con cobicistat o efavirenz. Entonces, cuando compararon a ambos grupos, les hacían una medición basal y posteriormente medición a las 48 semanas, y encontraron que en el grupo que la eficacia virológica era la misma, se mantenían igual con la carga viral indetectable y
la tasa de resistencias y mutaciones era similar, pero cuando se comparaba la densidad mineral ósea medida mediante T-score, observaron que en el grupo de TAF existía un incremento de 0.11 en el T-score a comparación del grupo que recibía TDF, que era de menos 0.02, con diferencia significativa. El cambio en porcentaje era de 1.47% a favor de TAF contra menos 0.34% en el grupo de TDF. Esto era para las densitometrías que se realizaban en cadera. Y para las densitometrías que se realizaban en columna, los hallazgos eran muy similares. El cambio de la densidad mineral ósea del basal fue más 0.17 en el grupo que recibía TAF y de menos 0.02 en el grupo de TDF, igual con significancia estadística. El porcentaje de cambio era de 1.56 a favor de TAF contra menos 0.44 en TDF, y cuando se comparaba si este cambio era mayor o menor del 3%, hasta 41% tenían incremento de 0 a 3 y 33% más de 3% de cambio en la densidad mineral ósea medida por T-score. De este lado derecho es una tabla muy similar que demuestra que los pacientes que recibían TAF al inicio mostraban un incremento de la densidad mineral ósea al grado de considerarse normales a la semana 48 y disminución en pacientes que tenían osteopenia y osteoporosis. Que si lo comparamos contra el grupo que recibía tenofovir disoproxilfumarato, esta relación era inversa. Empezaban con un nivel normal y a las 48 semanas era menor la proporción de pacientes que tenían densidad mineral ósea normal comparado contra los que presentaban mayor osteoporosis y mayor osteopenia. Y esto pasó tanto para las densitometrías realizadas en columna como en cadera. Entonces, el tamizaje para la enfermedad ósea en pacientes con VIH se recomienda realizar la medición de la densidad mineral ósea si está presente al menos uno de los siguientes factores de riesgo, que son mujeres postmenopáusicas, hombres mayores de 50 años, antecedente de fracturas, pero no una fractura, pues a ver, antecedente de fracturas asociadas a un trauma menor o un trauma no significativo, alto riesgo de caídas, hipogonadismo clínico y terapia con glucocorticoides al menos el equivalente de 5 miligramos de prednisona al día por 3 meses o más. Cuando esté indicada la realización de la densidad mineral ósea mediante densitometría, se puede llevar a cabo con FRAX, aparte. Que el FRAX es un cuestionario que está aquí incluido a la derecha, en el que se toman en cuenta varias variables, diferentes variables como la edad. Este cuestionario está validado solamente en pacientes entre 40 y 90 años. Se toma en cuenta el sexo, el peso, la estatura, si tienen antecedentes de fracturas previas con traumas mínimos, antecedentes heredofamiliares de fractura de cadera, fumador activo, uso de esteroides, considerar la dosis previamente comentada, el antecedente de artritis reumatoide, el antecedente de osteoporosis secundaria, esto es pacientes que tengan otro tipo de afecciones endocrinas como diabetes tipo 1, hipertiroidismo, hipogonadismo, que condicione osteoporosis, el uso de alcohol y se mide la densidad del cuello femoral. Es importante excluir otras causas secundarias de osteoporosis, como ya se comentó. Y bueno, como forma complementaria, la medición de niveles de 25-hidroxivitamina D en pacientes que tengan baja densidad mineral ósea, que tengan fracturas o que tengan un riesgo alto por FRAX para su suplementación posterior.